Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión? Lista. Hoy nos adentramos en el mundo de la paciente silenciosa. Así de Alex McAleese. Exacto, un thriller psicológico que me han dicho te atrapa desde el inicio. Sin duda. Tengo aquí todas las notas y fuentes que me enviaste sobre el libro. Genial. Y estoy lista para descifrar este misterio contigo. Me encanta. Es una novela que ha cautivado a muchos. ¿Y hago por qué? La trama gira en torno a Alicia Berenson, Alicia Berenson. una reconocida pintora Ajá, que aparentemente lo tiene todo, lo tiene todo. pero de repente dispara a su esposo ¡Wow! y se sume en un silencio absoluto. Es como si su vida se partiera en dos, Totalmente. ¿verdad? Y eso es lo que nos engancha desde el principio. Claro. Queremos saber por qué Alicia, una mujer exitosa Sí. y talentosa, cometería un acto tan Es violento tan drástico. y luego se negaría a hablar. Es el enigma central. El silencio. Ese silencio de Alicia Ajá, se convierte en una barrera una barrera. que nos impide comprender sus motivos y su estado mental. Interesante. Podríamos interpretarlo como una forma de resistencia, De resistencia. un castigo autoimpuesto, o incluso una manifestación del trauma. Del trauma que has experimentado. Exacto, Es una pregunta que nos invita a reflexionar. totalmente. Si tú estuvieras en el lugar de Alicia, Ponte en su lugar. ¿qué crees que podrías comunicar a través del silencio? Uf, difícil pregunta. Sin duda. El poder de la palabra, Y la complejidad de la mente humana. sin duda, Y en este escenario aparece entra en juego Theo Faber. un psicoterapeuta Ajá. decidido a descifrar el silencio de Alicia. Me parece fascinante cómo el autor utiliza la perspectiva de Theo. Es muy interesante. No solo para adentrarnos en el misterio de Alicia, Así sino es. también para revelarnos las complejidades del propio Theo. Es una técnica narrativa muy efectiva. Efectiva. A medida que Theo se acerca a Alicia, también nos acercamos a sus miedos, A sus miedos. sus inseguridades Ajá. y su necesidad de encontrar respuestas, Es como si ambos personajes estuvieran atrapados en un laberinto. buscando una salida. Exacto. Pero no se trata solo de un misterio por resolver. No. La novela explora temas profundos, Sí. como el impacto del trauma en nuestras vidas, El trauma está presente en cada uno de los personajes, en cada uno. moldeando sus acciones y decisiones. Ya veo. Alicia, Gabriel, incluso Theo, Incluso Theo, cargan con heridas del pasado heridas del pasado. que afectan su presente. Su presente de Ay. manera significativa. A entender esas heridas El autor nos lleva al pasado al pasado, a través de flashbacks flashbacks. muy bien construidos. Interesante. Esos fermentos nos revelan poco a poco la historia de Alicia. De Alicia y Gabriel, Correcto. mostrándonos una relación. ¿Una relación llena de secretos? Secretos. Y tensiones ocultas. Cada flashback es una pieza clave del rompecabezas. Sin duda. Nos hace dudar de todo lo que creíamos saber sobre la pareja. Te hace cuestionar todo. Y nos obliga a reevaluar constantemente nuestra percepción de la historia. Es como si el autor jugara con nosotros, Jugará con nosotros. creando una atmósfera de incertidumbre De incertidumbre. que nos mantiene en vilo página tras página. Hablando de mantenernos en vilo. El final. Final. No podemos dejar de mencionarlo. Claro. Sin revelar detalles. Spoilers. Puedo decir que es un giro inesperado. Inesperado que te dejará completamente impactado. Impactado. Te da pensando. Es un final que te obliga a releer el libro entero Totalmente. para encontrar todas las pistas Las pistas. que te llevaron a ese desenlace. Es brillante. Michaelides es un maestro del suspenso Sin duda. y la manipulación narrativa. Deja una red de engaños. Engaños. Y falsas pistas. Falsas Que pistas. te conducen a una conclusión Ajá. que jamás habrías imaginado. Increíble. Te hace cuestionar todo Todo. lo que creías saber sobre la historia. Y los personajes. Exacto. Pasando a otro aspecto clave. Dime. ¿Cómo describirías el estilo de escritura de Michaelis? Su estilo es cautivador, Cautivador. directo, Correcto. y utiliza una combinación muy interesante de técnicas narrativas. Interesante. Por un lado, Por un lado. tenemos la narración en primera persona de Theo, Ajá. que nos permite conocer sus pensamientos y emociones. Sus pensamientos y emociones. Y por otro lado, Y por otro, tenemos acceso a las entradas del diario de Alicia, al diario de Alicia. que nos ofrecen una visión más íntima de su mundo interior. Es como tener dos ventanas abiertas a la historia, Exacto. dos perspectivas, Dos perspectivas. que se complementan y a la vez se contradicen. Y la combinación de ambas voces Ambas voces. crea una tensión narrativa Tensión narrativa. que te mantienen enganchado hasta la última página. Interesante.
Además, el pasado de Michaelice como guionista Como guionista. se refleja en su forma de construir el suspenso, El suspenso. con un ritmo ágil Ágil. y una atmósfera cinematográfica. ¿Cinematográfica? Totalmente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, es una novela que te atrapa. Ya lo creo. Desde el principio. Es un thriller psicológico muy bien construido, Sin duda. con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Te mantiene en vilo hasta la última página. Sin duda alguna, Y te deja pensando mucho después de haberlo terminado. una lectura que no te puedes perder. Totalmente de acuerdo. Seguiremos hablando de La paciente silenciosa. Por supuesto. En la siguiente parte de esta inmersión. Hay mucho más que analizar. No se la pierdan. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Esa dualidad en las voces narrativas, Ajá. esa mezcla de perspectivas, Sí. nos lleva a cuestionarnos A cuestionarnos la propia naturaleza de la verdad. la verdad. ¿Existe una única verdad en esta historia? ¿O cada personaje construye la suya propia? Y a través de sus experiencias. Percepciones. Exacto. Es una pregunta interesante. Totalmente. Y me parece que La paciente silenciosa nos invita a reflexionar A reflexionar. sobre cómo interpretamos la realidad, Ajá. cómo nos dejamos llevar por las apariencias Por las apariencias, y cómo los prejuicios los prejuicios. pueden distorsionar nuestra visión. Totalmente. A lo largo del libro Sí, vamos descubriendo que las cosas las cosas no son lo que parecen. no son lo que parecen. Personajes que creíamos inocentes Sí. resultan tener secretos oscuros Secretos oscuros. y aquellos que parecían culpables Culpables. nos sorprenden. Con actos de redención. De redención. Es interesante cómo juega con eso. Hablando de personajes complejos, Dime. hay que destacar la ambientación de la novela. La ambientación. La atmósfera claustrofóbica Sí. de Crow, el centro psiquiátrico, Exacto. donde se encuentra Alicia. Alicia, contribuye a la sensación A la sensación de misterio de misterio y tensión. y tensión. Es un escenario opresivo. Opresivo. Casi asfixiante. Déficit. Que refleja el estado mental de Alicia. El estado mental de Alicia. Y de otros personajes. Otros personajes. Que se encuentran atrapados en sus propios laberintos emocionales. Interesante, ¿no? Y en contraste con la frialdad del centro psiquiátrico, En contraste. tenemos el estudio de arte de Alicia. Su estudio. Un espacio que representa su creatividad, Y creatividad. pero también el lugar. El lugar donde ocurrió la tragedia. Exacto. El estudio se convierte en un símbolo Un símbolo de la dualidad de Alicia. de la dualidad. De su capacidad para crear belleza. Crear belleza. Y al mismo tiempo. Ser consumida por la oscuridad. Era la oscuridad. ¿En qué calidez juega con estos contrastes? Con los contrastes. Con la luz y la sombra. La luz y la sombra. Para crear una atmósfera perturbadora Perturbadora. que te atrapa como lector. Y hablando de contrastes, Sí. la historia en sí juega con nuestras expectativas. Nuestras expectativas. Se nos presenta como thriller psicológico. Un thriller Y ciertamente cumple con las características del género, Del género. con giros inesperados, Giros ambiguos. ambiguos y una trama llena de suspense, Suspense. pero al mismo tiempo Al mismo tiempo, La paciente silenciosa va más allá va más allá de las convenciones del thriller. de las convenciones Hay una exploración profunda de la psique humana, de la psique. del peso del pasado Del pasado. y de la búsqueda de la verdad, Ah, ¿verdad? que la convierte en una novela mucho más compleja Mucho más compleja. de lo que aparenta en un principio. Estoy de acuerdo. En tu análisis, destacas que hay elementos de la tragedia griega Elementos. en la trama. En la trama. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué te refieres con esto? Claro que sí. Te escucho. La novela se inspira en el mito del Cetis, ¿Alcestis? una mujer que se sacrifica por su esposo. Y vemos reflejos de este mito en la historia de Alicia, En Alicia, en su silencio, en su silencio. en su aparente sacrificio. Sacrificio. Pero también hay ecos de otras tragedias griegas, Otras tragedias. en la forma en que los personajes son víctimas de sus propias pasiones, Víctimas de sus errores de sus errores. y de un destino que parece inevitable. Un destino inevitable. Es interesante. Es interesante cómo Mikalaiwes utiliza estos elementos mitológicos Sí, para dotar a la historia de una dimensión más profunda, más profundo. más universal, Exactamente. al conectar la trama con mitos y arquetipos universales. Con mitos. El autor nos invita a reflexionar.
A reflexionar. Sobre temas que trascienden el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Como el amor, la traición, La traición. la culpa. La redención. La redención. Esa universalidad. Es lo que hace que la novela sea tan atractiva. Tan atractiva. Para lectores de diferentes culturas y contextos. Diferentes culturas. Todos podemos identificarnos de alguna manera. De alguna manera. Con las emociones. Los conflictos que experimentan los personajes. Y creo que ahí radica la genialidad de La Michaelis. genialidad. Logra crear una historia Una historia. Que si bien se desarrolla en un ambiente específico, Específico. con personajes particulares, Particular. al mismo tiempo nos habla de la condición humana en general, De la condición humana. de nuestras luchas internas Luchas internas. y de la búsqueda de sentido en un mundo complejo. Un mundo complejo. Ahora, volviendo a los elementos del thriller, Volviendo al thriller. hay un elemento clave que no podemos pasar por alto. Un elemento. Los narradores poco fiables, Los narradores. tanto Theo como Alicia, nos cuentan la historia desde su punto de vista, Desde su punto de vista. pero no podemos ser seguros No. de que nos estén diciendo toda la verdad. El seco. La novela está construida sobre una base de engaños Engaños. y manipulaciones. Tanto Theo como Alicia Ambos. ocultan información, Información. tergiversan la realidad La realidad. y nos llevan por caminos equivocados. Equivocada. y eso nos mantiene en un estado constante de alerta, Leer Cuestionándonos todo lo que leemos todo. y tratando de descifrar la verdad por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es como si el autor nos desafiara a participar en el juego, En el juego. a convertirnos en detectives Detectives. y a buscar las pistas que nos lleven a la solución del misterio. A la solución. Y ese juego, esa interacción entre el autor El autor. y el lector, El lector. es lo que hace que la lectura sea tan adictiva. Tan adictiva. ¿Quieres saber qué va a pasar a continuación? ¿Qué pasará? ¿Quieres descubrir la verdad? La verdad. Pero al mismo tiempo disfrutas del camino, El camino del proceso de desentrañar la madeja de la trama. de la trama. Es un thriller que te mantiene en vilo En vilo. hasta la última página. Hasta el final. Pero también es una novela Sí. que te hace reflexionar Reflexionar. sobre la naturaleza de la verdad, La verdad. la fragilidad de la memoria La memoria. y la complejidad de las relaciones humanas. De las relaciones. Y creo que esa combinación de suspense Suspense. y profundidad psicológica Profundidad. es lo que ha convertido a La paciente silenciosa A la paciente silenciosa. en un éxito de ventas Buen éxito. y en una obra que sigue generando debate Debate y discusión entre los lectores. entre los lectores. Ujú. La paciente silenciosa no es solo un thriller adictivo, No solo eso. es una novela que te invita a pensar, A pensar. a analizar A cuestionar tus propias percepciones. tus percepciones, A lo largo de nuestra conversación, hemos analizado varios aspectos de la novela, aspectos. desde la construcción de los personajes Los personajes, hasta la atmósfera de suspense. el suspense, Pero hay un elemento que ha estado presente en todo momento en todo momento. y que merece una atención especial. Especial. El silencio. El silencio, El silencio de Alicia es el motor de la trama. el motor. El enigma que Theo intenta descifrar. Ajá. Pero más allá de eso, Más allá, el silencio se convierte en un símbolo, un símbolo, En una metáfora una metáfora de las cosas que no se dicen, que no se dice. de los secretos que guardamos, Secreto. de las emociones que reprimimos. Es como si el silencio fuera un lenguaje en sí mismo, Un lenguaje cargado de significado. significado Y cada personaje lo interpreta de una manera diferente. diferente, Para Theo, feo, es un desafío, un desafío. una invitación a adentrarse en la mente de Alicia. En la mente de Alicia Para otros, es una señal de culpa, culpa, de locura, peligro. de peligro. Y para el lector, El lector el silencio de Alicia es una invitación a reflexionar a reflexionar sobre nuestros propios silencios, nuestros silencios sobre las cosas que callamos, que callamos por miedo, por vergüenza, por conveniencia. conveniencia. ¿Qué secretos escondemos detrás de nuestras máscaras? ¿Qué verdades nos negamos a enfrentar? Es una pregunta poderosa Poderosa. que nos interpela directamente. Directamente. Creo que ahí radica la fuerza de la novela. Más fuerza. Michaelis no solo nos cuenta una historia, No, nos invita a participar en ella, para participar. a cuestionarnos,
a confrontar nuestras propias sombras. Nuestras sombras. Y lo hace a través de una trama magistralmente construida. Magistralmente. Con giros inesperados. Personajes complejos. Complejos, que nos mantienen en vilo. En vilo. Hasta la última página. Hablando de la trama. Sí. No podemos dejar de mencionar el final de la novela. ¡El final! Decina. Ese giro sorprendente, que nos obliga a reinterpretar todo lo que queríamos saber en tus notas. Destacas la maestría de Miquelides para manipular al lector. La maestría. Para llevarnos por caminos equivocados. Y sorprendernos con una revelación final. Una revelación. Que cambia por completo nuestra perspectiva de la historia. La perspectiva. Es un final que genera debate. Debate. Que divide a los lectores. A los lectores. Hay quienes lo aman. Lo aman. Y quienes lo odian. Lo odian. Pero lo que no se puede negar No. es que es un final efectivo. Efectivo. Que te deja pensando. Pensando. Que te obliga a leer la novela con nuevos ojos. Nuevos ojos. Y eso es lo que buscamos en una buena novela, ¿no? Claro, que nos desafíe. Que nos desafíe. Que nos haga pensar. Que nos haga pensar. Que nos deje con una sensación de inquietud. inquietud. De que hay algo más allá. Más allá. De lo que se nos ha revelado. Exactamente. Y La paciente silenciosa cumple con creces esos objetivos. Cumplir. Es una novela que te atrapa desde la primera página. Desde el inicio. Y te deja reflexionando mucho después de haberla terminado. Reflexionando. Sí. Para aquellos que disfrutan de analizar tramas complejas. Tramas complejas. ¿Qué consejos les darías para desentrañar las capas de La paciente silenciosa? Presten atención a los detalles. Detalles. Mina Feliz es un maestro del foreshadowing. Del foreshadowing. Esas pequeñas pistas. Pequeñas pistas. Que a veces parecen insignificantes. Insignificantes. Pueden ser la clave para comprender el rompecabezas. El rompecabezas. No teman cuestionar todo lo que leen. Cuestionan. Recuerden que los narradores no son fiables. No son fiables. Y que la verdad puede estar oculta a simple vista. A simple vista. Sobre todo, disfruten del viaje. Del viaje. Déjense llevar por la atmósfera de suspense. ¿El suspense? Por la complejidad de los personajes. Los personajes. Por el juego psicológico que propone el autor. El juego psicológico. Yeah. La paciente silenciosa es una novela que se disfruta a varios niveles. A varios niveles. Es un thriller adictivo. Adictivo. Pero también es una obra. Una obra. Que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. La naturaleza una. Sobre los secretos que guardamos. Los secretos. Y sobre la dificultad de encontrar la verdad. La verdad. Y con esa reflexión final... Reflexión final. Damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de La paciente silenciosa. La paciente silenciosa. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje. De este viaje a través de las páginas de esta fascinante novela. Fascinante novela. Recuerden que la lectura es un diálogo. Un diálogo. Una conversación que continúa mucho después de haber cerrado el libro. Cerrar el libro. Así que los invitamos a compartir sus propias interpretaciones. Sus interpretaciones. Sus dudas. Dudas. Sus descubrimientos. Descubrimientos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Gracias. Hasta la próxima.